Iniciamos con la sesión 5 a cargo del doctor Francisco Salvador López Velarde y doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha. Tenemos a bien presentar el tema retroalimentación integral en campos formativos. En esta, pues es sabido que en los libros del maestro de la Nueva Escuela Mexicana hemos visto acerca de la evaluación como un proceso continuo, inclusivo, formativo, más que como una simple medición de resultados, busca que estos sean comprendidos. Asimismo, pues busca también que se proporcione una retroalimentación que abarque diversas habilidades y conocimientos, que significa mirar al estudiante en toda su complejidad. ¿Qué significa esto? Que de verlo nada más como un punto final, como un aspecto de conclusión, lo podamos observar en todo su proceso. Por tanto, los aspectos que vamos a abordar tienen que ver con proporcionar retroalimentación que abarque diversas habilidades y conocimientos, así como también las estrategias para la autoevaluación del estudiante. La referencia en la que nos vamos a basar para brindar esta información de manera justificada o argumentada tiene que ver con un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5. En los demás podemos encontrar aspectos relacionados con la evaluación, sin embargo, es en esta fase donde encontramos más detalle acerca de esta. Y bueno, tenemos aquí ante ustedes esta frase que dice: cuando la retroalimentación no forma, deforma. Y ustedes le podrán dar varios significados a estos, pero que a continuación y con esta imagen vamos a darle sentido. En ella podemos observar a un maestro, a una persona, ¿verdad?, como nosotros, que está dando prácticamente una indicación a todos por igual. Como vemos del otro lado, de frente al maestro, pues encontramos a un gatito, a una foca, a un elefante, a una ranita, ¿sí?, a varios, que podemos a nosotros asociarla con la diversidad que se encuentra en las aulas, ¿verdad? Y que al darles la misma indicación, esto puede resultar injusto, ¿sí?, de forma en el sentido de esa injusticia que no todos tienen las mismas posibilidades o habilidades o conocimientos para asumir esa indicación, ese reto, ese objeto de evaluación. Quizás aquí podemos ver en esta imagen algunas de estas figuras, ¿verdad?, que para ellos va a ser muy fácil subir, ¿sí? Como por ejemplo el chango, ¿sí? El gatito va a subirlo rápidamente, pero ¿qué podemos decir de la foca? Y es ahí cuando deformamos con una retroalimentación que puede decir: estás mal, tú no sabes, tú no puedes, ¿sí? Aspectos o frases que podemos encontrar comúnmente o de manera normal en las aulas y que básicamente necesitamos cambiar, ¿sí? Estos personajes que reciben esta información, esta retroalimentación, pues prácticamente van a tener un sentimiento de yo no puedo, yo no valgo, yo no sé, esto no es para mí, y por lo tanto esos son detalles que tenemos que cuidar en una retroalimentación y donde la autoevaluación tiene un aspecto importante, ¿sí?, que es la de mejorar, la de estar en el proceso para generar un aprendizaje significativo. Por tanto, en la fase 5 de un libro sin recetas, en la página 60, dice lo siguiente: la evaluación formativa requiere que los infantes asuman el reto, que significa aprender a partir de su forma de habitar el mundo. Y es en esta parte donde nos detenemos, porque en la imagen anterior podemos ver que no se estaba considerando las habilidades, el contexto en el cual ellos podrían encontrarse. Y lo podemos asociar quizás en esta imagen, ¿sí? ¿Qué significa estar dentro de una retroalimentación favorable, viable para cada una de las personas que conforman un grupo, de los alumnos que conforman un grupo? Pues es mirarlo de esta manera: saber que todos se han formado en contextos distintos,
con posibilidades distintas, con habilidades distintas, que es importante considerar. Por lo tanto, es una retroalimentación contextual. ¿En qué consiste una retroalimentación integral? Veamos por acá que también nos dice este libro, fase 5, páginas 60-61. Ustedes lo podrán encontrar. Evaluar el desempeño implica que el estudiante demuestre conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿sí? Si en algún momento de nuestra existencia, hace algunos años, estábamos concentrados nada más en la parte final de un proceso, ¿sí? Donde nada más valorábamos conocimientos, bueno, pues estamos en un punto en donde se nos indica, se establece que también la evaluación valora habilidades, actitudes y valores. Esto, fíjense bien aquí y lo podemos observar en la referencia, dentro de un contexto real o realista de aplicación de lo aprendido. ¿Cómo le llama el libro? Acá, evaluación formativa que es necesariamente situada. ¿Sí? Es un concepto importante, es un concepto que necesitamos hacer conciencia a los docentes para poder primeramente atender esa diversidad y en efecto de la retroalimentación poder considerarla y evitar todo aquello que resulte para el alumno de formador. Asimismo, dice que el propósito de la evaluación formativa es valorar el logro del estudiante y proporcionarle información sobre su desempeño, detalle, a lo largo del proceso didáctico. Durante todo ese tránsito, durante todo ese proyecto, no nomás al final de un proyecto, al finalizar un trimestre, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera? Que el alumno cuente con información. ¿A partir de qué? De la misma retroalimentación. ¿Sí? Esa debe de ser constante. En las aulas se debe de generar ese hábito, ¿sí? De tener esa retroalimentación, de esa coevaluación, de esa autoevaluación sobre cómo va ese proceso formativo, hablando del aprendizaje que se espera, ¿sí? Asimismo, dice que la evaluación debe ser congruente con una enseñanza situada, como ahorita se mencionó en el párrafo anterior. Es decir, deben proponerse estrategias e instrumentos que evalúen aprendizajes en el contexto del aprendiz y se centren en el desempeño, ¿sí? Entonces, hablar de estrategias e instrumentos que nos valga desde repetir o considerar el contexto es importante dentro del desempeño que se busca en cada uno de nuestros estudiantes. Por otro lado, pues tenemos dentro de la retroalimentación un punto en donde se define a la evaluación formativa como un puente que comunica el proceso de enseñanza. Esto quiere decir la práctica que remite al docente con el proceso de aprendizaje, es decir, acto que remite al estudiante. Es una comunicación maestro, alumno, es ese puente en donde se cruza ese diálogo, esa información, esos avances, esas dificultades, esas formas de cómo ir mejorando el proceso. Dicha conexión puede tener las siguientes atribuciones. Número 1, formativa. Formativa siempre lo vamos a asociar con el hecho de que el alumno reciba retroalimentación constante, no de un cierre, repetimos, de todo un proceso. Nosotros como maestros necesitamos valernos de diferentes estrategias e instrumentos que nos permitan generar esa retroalimentación constante. Formativa, ¿qué quiere decir esto? Que los alumnos con esa información que nosotros le proporcionemos, con esos datos valiosos, como dice ahí, ¿sí? Que se le da al estudiante, pueda ver ese progreso y esas áreas de mejora que le permitan alcanzar aquello que se espera de También es motivadora, porque en el momento que el alumno es consciente de ese progreso, de esas áreas de mejora, pues prácticamente tiende a involucrarse más en ese proceso, ¿verdad?
tiende a involucrarse activamente en su aprendizaje. Asimismo, también otra atribución es que se vuelve mayormente comprensiva. ¿Por qué? Porque el alumno, ¿sí?, el docente, es consciente de qué es cómo va resultando prácticamente ese proceso en cada uno de los estudiantes. Permite un entendimiento más profundo del proceso educativo, considerando factores individuales y contextuales. Es decir, si algo no resulta, puede considerar algún factor contextual al que asocie esa situación y en esa comprensión pueda realizar a través de diferentes estrategias algún ajuste que le permita al estudiante mejorar lo correspondiente. Es metacognitivo también como otra atribución. ¿Qué significa esto y a qué se lo podemos atribuir como una especie de sinónimo? Pues a una reflexión personal donde el alumno es consciente de qué se espera de él, cómo va en ese proceso, qué ajustes debe tener, pero todo esto pues bajo esa retroalimentación constante y apoyo del docente. Asimismo, otra atribución y última que maneja este libro fase 5 es interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas atribuciones previas hace que esto sea más atractivo, le encuentren mayor relevancia, esté más conectado a los intereses de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, no perdamos la oportunidad de crear este puente de comunicación y vivir la conexión a través de todas estas atribuciones que se relacionan con una evaluación formativa y su retroalimentación. Dice también que estas cualidades de la evaluación formativa favorecen la posibilidad de diálogo entre docentes y estudiantes, así como la toma de decisiones conjuntas sobre la planeación y la consideración de las necesidades y los deseos de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Un puente de comunicación asociado a un diálogo constante, ¿verdad?, de lo que implique ese proceso. Por lo tanto, el trabajo evaluativo realizado por las y los profesores es continuamente demandado por la operación y aplicación práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos de lado esos momentos de diálogo y de reflexión, y con ello se postergan las posibilidades de mejorar en su desempeño como evaluadores. Esto lo encontramos en la fase 5, página 67. ¿Qué quiere decir esto? Que en la constante, a través de los años en las aulas, los docentes omitimos estos espacios de reflexión. Vamos a decirlo así, que muchas veces el tiempo nos absorbe o nos limita a generar espacios donde el alumno o los alumnos o nosotros con los alumnos podamos crear este puente de comunicación, este diálogo, ese tipo de reflexiones necesarios para que el alumno genere aprendizajes significativos, ¿verdad? Entonces, eso no está sucediendo y pues aquí vamos a brindar algunos aspectos de cómo dejar de lado esos momentos de reflexión y de retroalimentación. Podemos ver en esta presentación algunas imágenes de qué es lo que acontece y que tiene mayor presencia que esos momentos de reflexión y retroalimentación, como podría ser en una primera imagen donde quizás un docente tiene una boca más grande y los alumnos un oído más grande. ¿Por qué? Porque es el que siempre está escuchando. Lo podemos asociar con memorizar aquello que prácticamente el docente está dice y dice y dice o repite. Asimismo, encontramos a nuestro margen derecho a un docente con una alumna en donde apaga prácticamente un foco. ¿Qué quiere decir aquí? Que las ideas, el diálogo, la reflexión no tienen cabida con ese profesor. Si nosotros nos encontráramos en una situación como esta, pues hay que dejarla de lado, ¿sí? Hay que cambiar estos hábitos, estas acciones, a fin de que el alumno pues se pueda expresar, se puedan generar esos puentes de comunicación.
No se trata, como está expuesto en la imagen de abajo, del centro ahí abajo, un docente donde pretenda nada más depositar la información o los conocimientos al alumno, ¿verdad? Sin considerar sus intereses, sus posibilidades, sin considerar el contexto en el que se encuentre. Y por último, de acuerdo a estas imágenes, encontramos aquí a un alumno que tiene en sus puños, ¿sí? Por aquí tenemos unos papelitos ahí como ese acordeón de los que nosotros estamos pues prácticamente conscientes de que existe, ¿verdad? En los exámenes que son o pueden llegar a ser memorísticos y donde el docente espera que el alumno conteste de acuerdo a lo que él dijo o estableció en las clases. Por lo tanto, estas son representaciones de lo que se puede vivir, seguir viviendo o se vivió en las aulas acerca de esta omisión de la reflexión y de la retroalimentación. Si nos vamos un poco más a detalle, podemos mencionar algunos problemas, como por ejemplo, privilegiar la memorización mecánica sobre el entendimiento y la reflexión, ¿sí? Muchos de nosotros crecimos bajo esas circunstancias donde memorizar era un hábito frecuente, era un hábito mecánico y que la reflexión, para los que no la vivimos, pues puede llegar a ser compleja hoy en día por ese tipo de escenarios en los que crecimos. Este efecto se convierte en que los alumnos sean receptores pasivos de información. Fíjense esta parte, sin capacidad para analizar ni cuestionar el contenido, ¿sí? Ay de aquella persona que manifieste su idea acerca de un contenido. Eso para muchos docentes, lamentablemente hoy en día, pueden ser improbables. Asimismo, el ejemplo que se puede desprender de esto son aquellas evaluaciones que nada más se permite recordar aquello que estableció o dijo o puso el docente quizás en un cuestionario, ¿sí? Que le permitía resolver o atender un examen, un instrumento de ese tipo, sin razonar, sin reflexionar. Otro de los problemas puede ser el de imponer el conocimiento sin permitir el diálogo ni la participación activa de los estudiantes. En este sentido, pues sabemos que muchos docentes estamos acostumbrados a hablar mucho, ¿verdad? Sin dar esa palabra, sin propiciar esa participación, sin pedir prácticamente que expongan aquellos o expresen aquel análisis, aquella reflexión que pueda surgir de los propios estudiantes con respecto a lo que estén tratando. ¿De qué manera o cómo es que se impacta en esto? ¿Qué efecto tiene? Pues se inhibe el desarrollo de la autonomía. Se vuelven totalmente dependientes de lo que nosotros como docentes podemos llegar a decir, ¿sí? Los alumnos no tendrían voz ni poder de decisión sobre su propio aprendizaje. Y eso está lejos prácticamente de lo que la nueva escuela mexicana establece en la literatura. El ejemplo, docentes que no permiten que pregunten y fomenten debates en clase, ¿sí? Y también es importante que pues no se simule de cierta forma el hecho de, porque un alumno preguntó, porque uno prácticamente expuso su reflexión, con eso ya consideremos que eso es lo correcto. No, hay que hacer que todos, ¿sí? En el aula tengan esa voz de poder participar activamente. Un problema más se refiere a no proporcionar tiempo ni herramientas para que los estudiantes analicen su aprendizaje o cuestionen la información, ¿sí? Aquí podemos asociar con un término en sus efectos acerca del aspecto metacognitivo que ahorita mencionábamos. No reflexionamos sobre cómo vamos en ese proceso, cómo van los estudiantes, no nos detenemos a ver qué te está dificultando ese proceso y qué podemos hacer para que tú puedas mejorar ese proceso a través de un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, ¿sí?
Entonces, el ejemplo que aquí se desprende es que se evitan discusiones sobre problemas sociales o contextuales en los que el conocimiento tiene impacto. Es evitar prácticamente abordar, analizar la información. Aquí, pues el tiempo no lo permite porque no se da. Asimismo, tenemos como problema aplicar un enfoque homogéneo que no respeta los diferentes estilos, ritmos y contextos de aprendizaje. Yo creo que atender a una diversidad puede llegar a ser complejo, ¿sí? En el desconocimiento de lo que caracteriza al estudiante o a los estudiantes, de los contextos en los que envuelve a los estudiantes. Y para muchos es más fácil poner o brindar actividades que sean la misma para todos, ¿sí? Sin considerar estos aspectos. Entonces, esto tiende a convertirse en un enfoque homogéneo, donde ni el estilo, ni el ritmo, ni el contexto de aprendizaje, pues prácticamente tienen ahí algún sentido. En este sentido, pues los alumnos se tienen que ajustar a un modelo estándar, donde prácticamente quedan excluidos o podemos como docentes generar esa desmotivación sobre aquello que se está pretendiendo aprender. Bueno, el ejemplo es diseñar actividades que solo beneficien a quienes aprenden rápidamente o tienen acceso a recursos específicos. Y yo creo que ante este ejemplo hemos visto que muchos docentes pues nos conformamos con la participación de los más inteligentes, de los que más habilidad o conocimientos pueden poseer por ese contexto que muchas veces resulta mayormente favorable, a diferencia de muchos otros. Entonces, hoy en día que hablamos tanto de la diversidad, es importante que abordemos este aspecto, ¿sí? Donde el enfoque homogéneo pues prácticamente no tenga tanta presencia y empecemos a reconocer estilos, ritmos y contextos de aprendizaje. Un problema más es que no permitimos que los estudiantes participen en la planificación de su aprendizaje o en la elección de proyectos. Ante la nueva escuela mexicana y el trabajo por proyectos, la sugerencia es cada vez más hacer partícipes en el diseño, en la construcción de proyectos, en la planificación de esta, a los propios alumnos, ¿sí? Reconociendo esos intereses, esas formas de brindar solución a diferentes proyectos, ¿sí? Y muchas veces por tener mayor control los docentes, pues dejamos de lado esa parte. Necesitamos hacer conciencia de la importancia de involucrarlos, de ser más flexibles en la planificación, ¿sí? Donde los alumnos puedan tener más voz, más participación, ¿sí? Todo esto, el hecho de no considerarlos, pues una vez más azota lo que vendría siendo el desarrollo de la autonomía y también ese sentido de responsabilidad. El ejemplo que aquí se muestra es diseñar un currículo rígido sin involucrar a los estudiantes en la selección de temas relevantes para ellos. Hasta en esta parte puede resultar conveniente que los estudiantes o incluso también los padres de familia sean parte de esa elección y de ese diseño o planificación de los proyectos de aprendizaje. Uno más es dar esa retroalimentación que solo señala los errores sin ofrecer estrategias de mejora. Ante este problema podemos decir muchos, es que yo sí brindo retroalimentación, pero aquí el detalle es detenerse y pensar cómo estoy dando esa retroalimentación, ¿sí? Estoy señalando, estoy marcando el error nada más, ¿sí? O cómo la estoy desarrollando, cómo la estoy favoreciendo. ¿Qué estrategias ofrezco al estudiante para que él en este proceso vaya mejorando y alcanzando aquellos prácticamente aprendizajes que deseamos que obtengan? El efecto que esta retroalimentación que solo señala puede generar es que los alumnos se sientan una vez más desmotivados, que estos pierdan su confianza o su capacidad para poder aprender, ¿sí? Entonces,
el efecto es que se vuelven totalmente dependientes del docente al sentirse inseguros de lo que podrían ser capaces. El ejemplo que aquí se muestra es calificar con comentarios como incorrecto o mal hecho sin explicar por qué ni cómo mejorar. ¿Sí? Si aplicamos un examen, quizá no es malo aplicar un examen si estos no tienden a la memorización, si estos a lo mejor los estamos cruzando, si no hay una retroalimentación sobre por qué la tuvo mal, ¿sí? O qué fue lo que le faltó para poder encontrar como favorable ese aspecto y a través de ello poder mejorar. Un problema más es centrar la evaluación únicamente en los resultados y en calificaciones sin considerar los procesos de aprendizaje. Muy importante este problema porque yo creo que dentro de la evaluación formativa necesitamos ver que no nomás es el final. Es importante, sí, ¿verdad? Pero no nos podemos olvidar de ese proceso. No podemos descuidar el proceso, ¿sí? Necesitamos prácticamente buscar que en todo momento el alumno o entre el docente y el alumno encuentren esas oportunidades de mejorar, ¿sí? De buscar encontrar ante las dificultades qué es lo que se puede hacer para poder avanzar. El ejemplo que aquí se muestra es entregar calificaciones numéricas sin ofrecer retroalimentación cualitativa que oriente al alumno sobre cómo mejorar o qué aspectos fortalecer de su desempeño. Yo creo que este problema es más común de lo que podemos muchas veces pensar o ser conscientes. Por lo tanto, cada uno de estos problemas, la invitación es que los reflexionemos, los analicemos y veamos en cada uno de nosotros cómo es que los estamos abordando, ¿sí? O los estamos superando, ¿sí? Porque es algo que ha distinguido por mucho tiempo a los docentes ante el aprendizaje. Un dato importante que necesitamos pues prácticamente tener en cuenta todos los docentes es que el conocimiento ya no es ese producto que debe conservarse para siempre, ¿sí? Hoy dice que es todo lo contrario. El conocimiento se adapta a un uso y goce momentáneo, se vuelve algo desechable, permanentemente reemplazado por versiones ajustadas o aparentemente nuevas. Esto lo podemos encontrar en la página 58 del libro de referencia, ¿verdad? Y eso significa que muchas veces con un examen pretendemos que eso que se memorizó pueda ayudarle a, en la vida cotidiana, resolver problemas o en el futuro. Pero hoy en día, ante estos cambios tan rápidos, donde prácticamente el conocimiento es para responder a necesidades inmediatas y no futuras, pues es prácticamente lo que necesitamos detener, checar y ver qué puedo hacer, qué estrategias debo implementar para que ese conocimiento que se pretende generar en el alumno, pues sea en respuesta de cómo el conocimiento va generándose hoy en día. Tenemos dos autores que yo creo que todos lo hemos escuchado, lo hemos leído, y por un lado es a John Dewey, que tiene esta frase que dice: si educamos a los estudiantes para memorizar y no para pensar, les enseñamos a ser receptores pasivos del conocimiento y no activos creadores de él, ¿sí? Entonces, todo esto que se está mencionando, además de este libro Sin Recetas, fase 5, también hay autores que dicen que la memorización no es lo más deseado, lo más esperado, lo más favorable. Habrá aspectos, ¿verdad? Pero no quiere decir que al favorecerla omitamos un aspecto como es el hecho de enseñarlos a pensar, enseñarlos a analizar, enseñarlos a reflexionar, ¿sí? Entonces, este punto no puede dejarse de lado. Tiene que añadirse a otras prácticas que podríamos considerar también importantes. ¿Para qué? Para que los alumnos sean activos
en ese aprendizaje que se espera de ellos. Por otro lado, tenemos a Paulo Freire, ¿sí? Donde dice que la educación bancaria, en lugar de liberar a los estudiantes, los priva de su capacidad de pensar críticamente y de actuar en el mundo. ¿Qué significa esa educación bancaria? Que prácticamente los alumnos reciben, es como ese estarles depositando información. Ese hecho de pensar que con el estar hable y hable en las aulas, los estudiantes van a estar prácticamente nada más recibiendo, dice que eso no libera a los estudiantes. ¿Qué pasa con ello? ¿Cuál es el efecto? Los priva de su capacidad de pensar críticamente. Y lo mejor todavía, de actuar en el mundo que los rodea. Entonces, podemos afirmar que la educación significativa ocurre cuando el estudiante vive el conocimiento, no solo lo recita. Vive el conocimiento, es parte consciente de un proceso, ¿sí? De reflexión, de análisis. Por otro lado, pensar implica explorar, preguntar, equivocarse y construir nuevas ideas. Esta es la dinámica que necesitamos en las aulas. Este es el tránsito o en lo que debemos de transitar los docentes y hacer más vívido en las aulas. Que los alumnos tengan la confianza de preguntar, de debatir, de equivocarse, ¿sí? Que en algún momento el error fue señalado. Hoy en día, pues es lo que prácticamente se espera que el alumno, ¿sí? No tenga miedo a equivocarse, ¿sí? Y que en ese diálogo, en ese puente de comunicación que generemos, en esa retroalimentación que estemos los docentes generando, pues podamos entre todos construir nuevas ideas. Por otro lado, tenemos que enseñar no es llenar la mente del alumno, sino despertarla, muy asociada a esa educación bancaria de Paulo Freire o al aspecto de la memorización. Por último, una educación liberadora promueve la autonomía, la conciencia social y el compromiso con la realidad. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Mayor autonomía. Dejemos que los alumnos dependan plenamente de nosotros. Necesitamos alumnos independientes, que sean conscientes de lo que les rodea y que genere mayor responsabilidad, mayor compromiso para poder accionarse ante todas las demandas que puede el alumno vivenciar. Muy bien, vamos a continuar con esta sesión y vamos a dar ya una pregunta, un cuestionamiento sobre, ¿y si la retroalimentación pudiera transformar el aprendizaje? Avanzar en las tareas de una evaluación formativa implica promover una educación emancipatoria que forme a niñas y niños como seres pensantes, críticos, reflexivos, sensibles ante los problemas de su entorno, desarrollando una conciencia de sí mismos y de su realidad. Esto es un ejercicio tanto individual como colectivo, que requiere la integración de la experiencia con el conocimiento y la reflexión. Es así que la evaluación formativa y la retroalimentación son acciones situacionales. Un aspecto indispensable en la evaluación formativa es la reflexión y el análisis del propio aprendizaje por parte del estudiante, así como el desarrollo de habilidades para revisar de forma crítica el trabajo de los pares. Y esto ya lo hemos venido visualizando desde las sesiones anteriores, que la reflexión es parte importante y medular de todo lo que implica la evaluación formativa y es parte de cerrar este círculo de retroalimentación. Sin la retroalimentación, difícilmente podemos concluir este proceso.
¿Cómo promover una educación emancipatoria y la autoevaluación del estudiante? Podemos nosotros ubicar varias preguntas detonantes, varios cuestionamientos que van a hacer ese espacio, van a generar esos espacios para que nuestras alumnas y alumnos puedan desarrollar su pensamiento crítico, puedan crearse más cuestionamientos, más duda y que exista esa apertura al diálogo, a la crítica reflexiva, a la autoconciencia y sobre todo compartir experiencias. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aspectos debo mejorar? ¿Cómo puedo aplicar esto a la vida real? Y no necesariamente tienen que ser preguntas directas, sino podemos también invitarlos a que ellos exploren, a que ellos compartan experiencias que ya han vivido anteriormente con sus amigos, con su familia o en el entorno escolar, y nosotros como docentes ser guías para aterrizar esos conocimientos, esos contenidos o procesos de desarrollo del aprendizaje. Proveer rúbricas claras para guiar la coevaluación y ayudar a los estudiantes a identificar aspectos positivos y áreas de mejora. Si nos damos cuenta, siempre vamos a estar fomentando la retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a indicar todo lo bueno, todos los aspectos de mejora, todo lo que hemos visualizado e identificado que nuestros compañeros han logrado o avanzado, y después vamos a brindar las sugerencias para la mejora o identificar las áreas de oportunidad o errores que han cometido sus compañeros para que sean oportunidad de aprendizaje, nunca de manera punitiva, nunca de manera negativa. Enseñar a dar la retroalimentación específica, útil y respetuosa. Por ejemplo, me gustó cómo explicaste esto, pero podrías mejorar en esto otro. Utilizar herramientas digitales como Padlet, Google Forms o Kahoot para la autoevaluación y coevaluación. Recordemos que nuestras alumnas y nuestros alumnos, la mayoría de ellos, ya tienen un bagaje de herramientas digitales. Nosotros como docentes también hacemos uso de ellas y son primordiales y son muy buen elemento para realizar de una manera interactiva las retroalimentaciones o las indicaciones de mejora para cada uno de ellos. Podemos invitar a los estudiantes a grabar videos explicando su aprendizaje y evaluando su trabajo. Hoy en día están muy de moda, se utilizan mucho lo que son todos los medios de comunicación como las redes sociales, y nosotros podemos invitar a nuestros alumnos y alumnas, claro que de manera interna, pues que realicen podcasts, grabaciones, videos, donde ellos sean partícipes, donde ellos se expongan y sean ellos mismos los que indiquen los aprendizajes que han estado evaluando a lo largo de un proyecto en cualquiera de sus escenarios, ya sea escolar, áulico o comunitario. Es hora de leer mi realidad. Promover una educación emancipatoria exige mirar mi práctica con honestidad. Y vamos a señalar este concepto que es parte de los 8 principios de la nueva escuela mexicana y que nos van a apoyar, nos van a guiar como eje rector vaya para mi práctica docente, para mi labor educativa. Estoy ayudando a mis estudiantes a pensar, reflexionar y transformarse, o solo a cumplir tareas. Estoy proyectándome solo el llegar a una meta, o me estoy fijando, estoy observando, estoy apoyando el trayecto y el camino que esto implica. La evaluación formativa comienza cuando también yo aprendo a leer mi forma de enseñar. Esto también ya lo hemos comentado anteriormente, que parte de la retroalimentación, parte de la evaluación formativa es realizar una reflexión sobre mi propia práctica. Si estoy visualizando que mis alumnos, que mis alumnas no han llegado, no han logrado cierta meta, cierto objetivo,
habrá que replantearnos si estamos trabajando adecuadamente pues, mis estrategias de enseñanza o mis estrategias de aprendizaje y modificar las que se requieran. Un cambio hacia prácticas más emancipatorias implica fomentar la reflexión, la autonomía, la colaboración y la adaptación a las necesidades individuales y colectivas. Nosotros, como actores educativos, como maestros, como docentes frente a grupo, tenemos el compromiso ético de mantenernos cerca de nuestras niñas y nuestros niños para guiar sus experiencias didácticas, pero también debemos de fomentar su autonomía al tomar distancia para contribuir a su aprendizaje responsable y alcanzar los objetivos didácticos. Tenemos entonces que realizar actividades y estrategias que impliquen un reto para nuestros alumnos y alumnas, pero también que sean adecuados para su edad, sus necesidades y sus características. ¿Cómo dar retroalimentación integral con estrategias, técnicas e instrumentos adecuados? En el entretejido de caracterizaciones y los elementos abordados destacan 5 estrategias clave que propone William Enrabel en 2017 para todas las labores de la evaluación formativa. Es importante, y lo señalamos nuevamente, el compartir, clarificar y comprender colectivamente las intenciones educativas y los criterios de logro. Toda la comunidad escolar, docentes, alumnos, padres de familia, directivos, ¿por qué no? Debemos estar en la misma sintonía sobre hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, para qué lo vamos a lograr y mediante qué lo vamos a hacer. Tenemos que diseñar y ejecutar actividades y tareas que ofrezcan evidencia de lo que cada estudiante aprende. Y dentro de estas actividades están inmersas los medios de evaluación, esas técnicas e instrumentos que vamos a utilizar, y los trabajos de los alumnos son un ejemplo. Los exámenes, claro que sí, orales o escritos, las exposiciones, las infografías, los carteles, los ensayos, el libro y el cuaderno de nuestro alumno, que son parte de esas técnicas, de esos instrumentos que a nosotros nos van a dar evidencia de lo que han logrado. Proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje. Una vez que ya diseñé y ejecuté las actividades, las tareas y tengo la evidencia con los medios de evaluación de mis alumnos, lo importante es saber interpretar esa información para yo poder realizar y proporcionar esas devoluciones positivas. No solamente quedarnos en un muy bien hecho o bien realizado, mejora tu letra, inicia con mayúsculas, que son indicaciones puntuales, claras y efectivas, pero dar esos espacios para que los alumnos también se cuestionen qué es lo que deben mejorar o hasta dónde ellos lograron adquirir los conocimientos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Quiere decir generarles más retos, generarles más cuestionamientos para que ellos vayan desarrollando ese pensamiento crítico del que tanto hablamos y del que tanto queremos fomentar y desarrollar en todo nuestro alumnado. Activar a los estudiantes como fuentes de aprendizaje para sus pares. Y aquí entra esta dinámica tan maravillosa, tan nutritiva que es la coevaluación. El que nuestros alumnos y nuestras alumnas desarrollen la habilidad de identificar también áreas de oportunidad o áreas positivas en las actividades de sus compañeros es pieza clave para hacerlos responsables también de su propio conocimiento. Debemos activar a cada estudiante como responsable de su propio aprendizaje, esto mediante estas actividades de coevaluación, pero también de autoevaluación. Por ello, nos dice que es necesario repensar la clasificación de los medios, las técnicas
y los instrumentos que debemos de utilizar en la evaluación formativa. Ya visualizamos que los medios son todas y cada una de esas producciones que mis alumnos van a realizar y que yo como docente puedo ver, puedo escuchar, puedo recoger y demuestran todo lo que mis alumnos han aprendido a lo largo de un proyecto. Las técnicas son esas estrategias que yo como docente utilizo para recaudar esa información y los instrumentos de evaluación serán las herramientas que tanto nosotros como profesores y el alumnado utilizamos para plasmar de manera organizada toda la información recogida mediante alguna determinada técnica de evaluación. Muy bien, visualizamos nuevamente esta tablita de medios y técnicas de evaluación. Vamos a visualizarla de una manera más profunda. Anteriormente la vimos de una manera más general, pero bueno, aquí podemos dividir cuáles son los encaminados a los docentes y cuáles son los que están encaminados hacia los alumnos. En los medios podemos tener medios escritos como las carpetas colaborativas, los exámenes, que todavía los seguimos aplicando y que todavía siguen siendo una muy buena fuente, un muy buen instrumento de valoración, pero recordemos que no es el único. Hemos estado, y lo diríamos coloquialmente, satanizado el examen, pero realmente sigue siendo una herramienta sistematizada que nos proporciona información relevante sobre los aprendizajes de nuestros alumnos. Ojo, no debe de ser el único instrumento de valoración. Tenemos que combinarlo con esta gran gama de técnicas y de instrumentos que estamos visualizando y a cada una brindarles la ponderación, brindarles ese criterio que nosotros como docentes nos va a permitir identificar y recaudar la información necesaria. Si estoy evaluando un conocimiento, una habilidad, un valor o una actitud. ¿Cuál de todos estos medios y técnicas que ustedes están visualizando en la pantalla han utilizado? ¿A qué o cuál le dan más peso? ¿Para qué cierto contenido utilizan un ensayo? ¿Para qué contenido utilizan quizá una exposición, una mesa redonda, una interpretación o una actuación? ¿Qué estaremos evaluando con cada una de estas técnicas e instrumentos? Estaremos evaluando conocimientos, valores, actitudes o todos y cada uno de ellos. En cuanto a los medios orales, tenemos las exposiciones, las discusiones grupales, las mesas redondas, ponencias, esas preguntas detonadoras en clase, quizá una presentación oral. Y también tenemos los medios prácticos como la práctica supervisada, los experimentos, la demostración, actuaciones o representaciones y el juego de roles o role playing. Después podemos visualizar algunas técnicas y estas se dividen en si el estudiante interviene o no en ellas. El estudiante no interviene cuando realizamos quizá un análisis documental y de producción. Por ejemplo, la revisión de trabajos personales y grupales. Esos los realizamos nosotros como docentes a nuestro criterio y verificamos si son correctas o no las indicaciones que les brindamos a cada uno de ellos. También está la observación directa del alumno, la observación del grupo, la observación sistemática, análisis de grabación de audio y de video. Luego podemos observar las técnicas donde el estudiante sí es partícipe. Y aquí tenemos esa evaluación entre pares mediante el análisis documental o la observación. La evaluación compartida o colaborativa mediante una entrevista individual o una entrevista grupal entre el docente y los estudiantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Hay que brindarles esos espacios a cada uno de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, para que se coevalúen y autoevalúen. Un foco rojo, un área de oportunidad que tenemos como docentes es no brindarle la importancia en la mayoría de las ocasiones a estas prácticas que son ejes medulares para poder realizar
las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y que nuestros alumnos sean partícipes de su propio aprendizaje. Estamos trabajando también la metodología de aprendizaje activo. Se apoyan entre compañeros. Estamos fomentando también el trabajo colaborativo, que es parte fundamental también de todo lo que implica este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana. Damos un punto importante al trabajo colaborativo. Estamos visualizando a la comunidad como núcleo integrador de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de esta manera, poco a poco, con estas técnicas de autoevaluación y coevaluación, vamos formando el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la responsabilidad de aprender a aprender. Aquí vemos la comparación de los tipos de instrumentos de evaluación del aprendizaje. Está dividido por las dimensiones o los tipos, las pruebas objetivas, preguntas orales, pruebas de ensayo, evaluaciones centradas en lo que implican el desempeño. Y bueno, tenemos aquí que el tipo o propósito, obtener una muestra del conocimiento logrado con un máximo de eficiencia y confiabilidad en las pruebas objetivas. También con las preguntas orales podemos evaluar el conocimiento durante la instrucción misma. Pruebas de ensayo, evaluar las habilidades de pensamiento o dominio alcanzado en la organización, estructuración o composición de un cuerpo determinado de conocimiento, y las evaluaciones centradas en el desempeño. Estas valoran la habilidad de trasladar el conocimiento y la comprensión a la acción, y podemos visualizarlas en aquellas experiencias reales o situacionales que nuestros alumnos ya pueden aplicar el conocimiento en su vida real. Con el tipo de respuesta del estudiante, las pruebas objetivas podrían ser leer, recordar y seleccionar, preguntas orales que respondan de esta misma manera, las pruebas de ensayo, organizar o componer, y en las evaluaciones centradas en el desempeño podrían planear, construir y proporcionar una respuesta original. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo sobre un instrumento que sería en este caso una lista de cotejo para evaluar una exposición. ¿Qué podemos poner aquí como ejemplo? Quizá nosotros ponemos como instrumento una exposición para valorar pues algún contenido dentro de nuestro proyecto escolar, áulico o comunitario, y tengo una lista de cotejo para realizarlo. Ojo, tenemos que tener pues mucho criterio en cuanto a qué es lo que vamos a evaluar. Una exposición me puede a mí arrojar que el alumno tiene bastante conocimiento sobre un tema en específico o que tiene una gran habilidad de memorización para poder exponer de manera oral. Entonces, quizá una exposición me apoye a valorar, sí, el conocimiento, pero no en su totalidad. Tengo que aplicar otros instrumentos o en mi lista de cotejo poner otros criterios que a mí me permitan recaudar más información. Una exposición, el trabajo de los alumnos, un examen oral quizá, generar preguntas detonadoras sobre el tema, ver qué es lo que nuestros alumnos piensan u opinan sobre un tema determinado, y de esa manera yo poder valorar o enjuiciar el aprendizaje que estoy brindando a mis alumnos y que se están los mismos alumnos coevaluando. Con base en los medios, las técnicas e instrumentos de evaluación formativa, es posible que los estudiantes practiquen de manera reflexiva y aprendan significativamente mientras exploran el aprendizaje de contenido conceptual, procedimental y estratégico, así como actitudinal. Uno no es excluyente del otro, pueden darse de manera integral todos y cada uno de ellos, incluso de manera indirecta, sin que el alumno se dé cuenta cuándo inicia un tipo de aprendizaje, cuándo termina el otro, y de esta manera empezamos a desarrollar en los mismos este aprendizaje integral. ¿Cuáles son los aspectos clave para una retroalimentación integral?
sitúa la retroalimentación en el contexto real del estudiante. Cuando iniciemos con un proyecto siempre o alguna conceptualización nueva, hay que aterrizarlo en su realidad, brindar ejemplos, más en lo que respecta a educación básica quizá, donde los niños, muchos de los contenidos son nuevos, entonces es importante que los situemos a lo que ellos ya conocen y hagamos ese andamiaje con sus conocimientos previos. Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es por eso que en estos nuevos planes y programas trabajamos por proyectos. De esa manera se pueden integrar cada uno de ellos. Promover la autonomía, la reflexión y el pensamiento crítico. En ocasiones como docentes, repito, no brindamos esos espacios o pensamos que no son tan fructíferos porque quizá las interacciones de nuestros alumnados, las participaciones, las opiniones no son tan nutridas, pero de eso se trata, que nosotros seamos guías, fomentemos, guiemos para que cada vez nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan ir nutriendo esas opiniones, ese pensamiento crítico, puedan dar o tener ellos iniciativas y créanme que en la mayoría de las ocasiones nuestros alumnos superan las expectativas. Utilizar un lenguaje respetuoso, específico y orientado a la mejora. Hoy en día yo creo que está de más mencionarlo, pero parte de la motivación de nuestros alumnos está implicada en fomentar y formar esos espacios de confianza en nuestros alumnos, que se sientan seguros dentro del aula, que tengan la oportunidad de participar, de opinar y que también se sientan ellos seguros de equivocarse, ver el error o ver la equivocación como una oportunidad para seguir aprendiendo. Emplee instrumentos claros como rúbricas y bitácoras reflexivas. Si bien dentro de las técnicas y los instrumentos de valoración, la mayoría de lo que observamos en los docentes son las listas de cotejo por su practicidad, cuaderno de los alumnos porque nosotros fomentamos que los alumnos trabajen y realicen sus propios productos. Las rúbricas y las bitácoras reflexivas son esenciales porque ahí nosotros podemos brindar una retroalimentación más específica, más clara de lo que queremos lograr con nuestros alumnos y las áreas de mejora que ellos tienen. Muy bien, pues hasta aquí terminamos con esta sesión. Les agradecemos profundamente su atención, su asistencia y esperemos que se hayan llevado ideas claves, que haya sido una sesión fructífera y nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias a todos.